Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 329, Atrapar. El carruaje de la familia de Mare voló hacia el Palacio Carlo. El control de seguridad del Palacio Real fue superado sin problemas cuando Alfonso mostró su rostro. Al Palacio del Príncipe. Las puertas de hierro apiladas se abrieron como por arte de magia. Ariadne, que conocía la estricta seguridad del palacio, se quedó boquiabierta. Al llegar a sus aposentos, Alfonso saltó del carruaje y buscó directamente al caballero de guardia. ¿Quién está de guardia hoy? Otro hombre desafortunado que no pudo ir al baile y estaba de guardia era el señor Decilio, ayudante del señor Bernardino. Aún así, pudo sentarse en su oficina. El señor Decilio, con una reverencia, pronunció el nombre del único hombre que conocía que era más desafortunado que él. Es el señor Manfredi, Su Alteza. Pero el príncipe no parecía estar de humor para bromas. Alfonso dio una breve orden. Tráiganlo de inmediato. El señor Decilio asintió vigorosamente y salió corriendo de la oficina. Sin embargo, a diferencia de su rapidez habitual, tardó mucho en regresar. Alfonso, sentado en su propia oficina, mostraba una expresión de incomodidad. No había ningún lugar en la oficina donde Ariadne pudiera estar cómoda, aparte del sofá para audiencias. Alfonso miró de reojo a Ariadne observando su expresión, mientras Ariadne estaba ansiosa por asegurar la custodia de Elko. Después de unos 20 minutos durante los cuales el hombre estaba completamente atento, pero a la mujer no le importaba en absoluto el estado de ánimo del hombre, el señor Decilio regresó. Pero estaba solo. Alfonso preguntó de repente. ¿Dónde está Manfredi? ¿Es que? El señor Decilio se acercó a Alfonso con una expresión de perplejidad y le susurró al oído. La expresión de Alfonso se frunció. El señor Manfredi ha abandonado su puesto. Lo hemos buscado por todas partes, pero no está en su lugar. Fue una pequeña consideración del señor Decilio para no avergonzar al señor Manfredi delante de la hermosa dama. Alfonso se enfadó al saber que el señor Manfredi no estaba en su puesto, pero el problema principal no era el señor Manfredi. No podía enfadarse delante de Ariadne. Entonces ve tú y trae al señor Elko. Alfonso añadió por si el señor Decilio cometía un error. Vigílalo estrictamente para que no escape. El señor Decilio, que percibió que algo andaba mal en la expresión del príncipe, se retiró de la oficina sin replicar. Sin embargo, en menos de 10 minutos regresó corriendo, pálido. Su Alteza. Esto era algo que andaba mal. Las expresiones de Alfonso y Ariadne se endurecieron al mismo tiempo. Los aposentos del señor Elko están vacíos. El príncipe murmuró en voz baja. Era una maldición. Las cosas se habían complicado. Sin embargo, Alfonso no dudó ni se lo pensó, sino que ordenó inmediatamente las medidas de seguimiento. Era la astucia de un veterano comandante de campo. Envíen a todo el personal restante del palacio de inmediato, díganles a los que están en el baile que regresen de inmediato, soliciten la cooperación de la Guardia Real para la búsqueda dentro del palacio, si alguien se demora, digan mi nombre. El señor Decilio asintió, anotando frenéticamente. Un sirviente del palacio del príncipe, que esperaba fuera de la oficina, salió corriendo para contactar con el baile. Alfonso transmitió el punto más importante. Encuentren a Elko a toda costa. La gente se dispersó de la oficina y salió corriendo. No hay necesidad de eso, Su Alteza. Una voz jadeante pero alegre resonó en la oficina. Van. Era el señor Manfredi. Como tenía las manos ocupadas, abrió la puerta de la oficina de una patada. Disculpe. Es que tengo algo en las manos. Lo que tenía en las manos era una persona. Para ser exactos, el señor Manfredi arrastró de vuelta con ambas manos a un hombre manco con una capucha marrón, es decir, al señor Elko. El señor Manfredi arrojó al señor Elko al suelo de la oficina como si fuera un bulto. El señor Elko apretó los dientes y soportó el impacto sin emitir un solo gemido. Lo he traído después de que saliera aprovechando la oscuridad, Su Alteza, nuestro querido señor Elko visitó un lugar interesante, ¿verdad? El señor Manfredi sacó un fajo de documentos que había metido a la fuerza en su cintura y los esparció por el suelo.
Los pergaminos volaron con elegancia. Alfonso agarró uno y lo examinó. El papel estaba densamente escrito con información sobre las tendencias y la situación del reino etrusco, las reservas de alimentos y los movimientos del ejército. Decían que era la casa donde residía un monje de Gálico, y la casa estaba llena de documentos diplomáticos secretos. El rostro del príncipe Alfonso se transformó en una expresión inexpresiva y escalofriante. Y no fue solo porque el príncipe escuchó el informe del señor Manfredi. El señor Manfredi pateó los pergaminos esparcidos por el suelo. He pasado mucho tiempo con el señor Elko y tenemos una relación profunda. Miró al señor Elko con disgusto. ¿No parece esto, a todas luces, un espía que se comunica con el enemigo? Ante esas palabras del señor Manfredi, el señor Elko abrió la boca que había mantenido cerrada como una almeja desarenándose en agua dulce. «Es una injusticia», exclamó abriendo su único ojo. «Yo de todas las personas, yo no podría ser un espía de Gálico». Esta lógica era un escudo invencible. Nadie entre ellos había perdido tanto a manos del reino de Gálico como el señor Elko. El señor Elko había perdido el futuro que soñaba, el de ser un espadachín sobresaliente. Ese monje es el sacerdote que me confesó cuando estuve encarcelado en Gálico. Aunque se había transformado en el administrador del príncipe, la posibilidad de su pequeña felicidad también había desaparecido junto con su nueva discapacidad. El matrimonio, la familia, los hijos y su ambición, que a menudo revelaba sutilmente, de casarse con la hija de un noble y unirse a la alta sociedad, todo se había desvanecido como un mero sueño. También era cierto que desde que su salud empeoró, el señor Elko había visitado el santuario con más fervor que antes. Simplemente me alegraba encontrarme con él a menudo, ya que casualmente residía en San Carlo. Traición. Las lágrimas rodaron por las mejillas del señor Elko. Suplicó con lágrimas en los ojos. Aunque no crean en nada más, deben creer en mi lealtad, solo en mi lealtad. Sin embargo, el señor Manfredi, que había visto con sus propios ojos los documentos secretos acumulados en esa casa, no podía ceder. Una persona con la que se hizo amigo por casualidad estaba generando y recopilando estos documentos por casualidad, dígale que diga algo sensato. Alfonso miró a Elko con ojos fríos. El señor Elko también percibió rápidamente la frialdad en los ojos de su señor. Los que no tienen talento saben cómo sobrevivir observando el estado de ánimo de la persona a la que sirven. Rápidamente se postró en el suelo, inclinando la cabeza ante Alfonso. Deben creerme. Normalmente a estas alturas el príncipe Alfonso habría disuadido a la otra persona y la habría ayudado a levantarse. Con palabras como te creo o no hagas eso. Sin embargo, Alfonso, en lugar de abrazar o ayudar a Elko a levantarse, habló lentamente. He visto esta letra antes. El señor Elko miró a Alfonso sin entender. Pero una cosa podía sentir, que el príncipe Alfonso no le creía en ese momento. Uno de los libros de contabilidad que me diste estaba escrito en el mismo papel y con la misma letra que este. El príncipe extendió el pergamino. El hábito de escribir la letra A es peculiar y me quedó grabado. Tenía que distinguirla del número 9 solo por el contexto. Alfonso exhaló entre los dientes como una bestia rugiendo. Este es un documento escrito por la misma persona que escribió el libro de contabilidad que me diste, afirmando que la fuente de los fondos militares que recibí era el gran duque Odón. El rostro del señor Elko palideció. Comenzó a calcular mentalmente la distancia entre el lugar donde estaba arrodillado y la entrada de la oficina. ¿Sería mejor escapar, o sería mejor suplicarle al príncipe una vez más? Dime, Elko, ¿por qué te comunicaste con el reino de Gálico? Alfonso gritó como si escupiera sangre. Te he concedido todos los favores que pude. Ante esas palabras, el rostro de Elko se arrugó. La frase todos los favores que pude conceder disolvió instantáneamente su intención de escapar. Era un hecho innegable que el príncipe Alfonso lo había cuidado con esmero. Él recordaba vívidamente la emoción que sintió cuando el príncipe entró solo en el palacio de Montpellier, un lugar de muerte, para rescatarlo. Alivio, lástima, gratitud, de nuevo alivio y desprecio por sí mismo. El señor Elko gritó. ¿Cómo podría yo traicionar al príncipe? Sus palabras se mezclaron con sollozos, haciendo que su pronunciación fuera ininteligible. No tengo razón para traicionar, ni beneficio que obtener de la traición. Soy una persona sin rumbo.
Si no fuera por la gracia del príncipe, lo perdería todo, soy una criatura insignificante. Elko se arrastró de rodillas y se aferró a los pies de Alfonso. Le diré toda la verdad. Los ojos grises oscuros de señor Elko miraron ciegamente al príncipe Alfonso. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Sin embargo, las palabras que pronunció estaban lejos de la sinceridad que intentaba transmitir con sus ojos. A mí también me engañaron. El señor Elko asintió con la cabeza como si se confesara y derramó palabras como una tormenta. Es cierto que el monje gálico a veces me ayudaba. Actuaba como contacto y me traía información que yo no conocía, pero todo eso era. Miró el rostro de Alfonso y gimió desesperadamente. Para servir bien al príncipe. Si se tratara de actuación, sería el mejor del reino etrusco. Ni siquiera los nobles de la corte más experimentados podrían fingir ser tan sinceros como el señor Elko. Todo era nuevo para mí y no estaba acostumbrado. He sido un hombre que solo ha empuñado una espada toda mi vida, príncipe, no sé nada de las complejidades de la corte. Un hombre que apenas sabe leer, escribir y sumar y restar tiene que encargarse de los suministros y la administración, así que me faltaban fuerzas, cada vez que pasaba, solo le preguntaba al monje Jobert. El señor Elko sacudió la cabeza y se aferró al príncipe. No sabía que era ese tipo de persona, si lo hubiera sabido, nunca me habría acercado a él. Su rostro estaba un desastre de lágrimas y mocos. Solo una vez tenga piedad, príncipe, yo soy el que le ha dado todo al príncipe, no deseo en lo más mínimo que le pase algo malo al príncipe. Todo es mi insuficiencia. La persona más difícil de atacar en el mundo es la persona débil, o la persona que finge ser débil. Una atmósfera de compasión se apoderó de la habitación. No solo el inexperto del señor Decilio, sino incluso el señor Manfredi mostraron signos de vacilación. Ariadne se mordió el labio. Por supuesto, el único que tomaba las decisiones era Alfonso, pero ir en contra de la corriente y hacer valer una opinión contraria era difícil para cualquiera. Alfonso, en particular, era un líder virtuoso que escuchaba atentamente las opiniones de los demás antes de tomar decisiones. Ariadne pensó en interrogarlo ella misma, pero no le salían las palabras fácilmente. Como el señor Elko había expuesto sus debilidades y apelado a la compasión, era difícil presionarlo más sin pruebas claras. Esto era un problema de su deseo de quedar bien con Alfonso. Aprovechando el cambio de atmósfera a su favor, Elko encontró a alguien a quien culpar. Fui engañado por esos malvados gálicos, sí, fui engañado, esos tipos nos engañaron de nuevo. Ante esas palabras, el ingenuo señor Decilio apretó los puños y comenzó a temblar. ¿Cómo se atreven poner espías disfrazados de clérigos cerca de la realeza de otro país? El señor Manfredi no dijo nada, pero parecía sutilmente convencido. Sin embargo, Ariadne no podía perder una oportunidad tan divina como la de hoy. Aunque no había pruebas claras, tenía que convencer a Alfonso de alguna manera para deshacerse de el señor Elko. Ariadne sospechaba que el hombre no solo había falsificado el origen de los lingotes de oro, sino que también había manipulado las cartas que iban y venían. Si solo hubieran desaparecido las cartas, sería lógico pensar que solo se había manipulado la línea de comunicación, pero ¿lavar el origen de 100.000 ducados de ayuda? Esto sería difícil de lograr a menos que alguien con una fuerza considerable hubiera colocado a un confidente que cooperara plenamente con el príncipe. Ariadne finalmente decidió actuar. Si lo interrogaba sobre por qué huyó en medio de la noche, se desvelaría la pista. Podría ser vista como una mujer sin sangre ni lágrimas a los ojos de Alfonso, una mujer que competía por el favor con sus propios confidentes, pero no había nada que pudiera hacer. Ella no había nacido con la suerte de que alguien a su lado se manchara las manos de sangre por ella mientras ella se sentaba bonita. Su destino era tener que hacerlo todo con sus propias manos. Un momento. Ariadne dio medio paso hacia adelante y al mismo tiempo, una voz clara atrajo la atención de todos. Pero ese un momento no fue dicho por ella. Permítanme preguntar algo. La puerta del despacho del príncipe se abrió y los caballeros del príncipe, liderados por el señor Bernardino, entraron en tropel. Eran los que habían regresado apresuradamente del baile de Bianca, después de recibir la orden de reunión enviada por el príncipe Alfonso. Y al final estaba Rafael de Valdesar. El que hizo la pregunta fue este apuesto hombre delgado de cabello plateado y ojos rojos. Elko.
Rafael frunció el ceño tan pronto como vio a Elko tirado en el suelo, después de pasar por la pared de gente. Deja de llorar si no estás triste. Tus lamentos resuenan hasta 100 pies fuera del despacho. Después de una breve reprimenda, comenzó el interrogatorio en toda regla. Rafael preguntó con sarcasmo. Supongamos que fuiste engañado por los gálicos. Siempre has sido tonto, así que es posible que esos ignorantes te hayan engañado. Hasta ahora, Elko había afirmado que había sido engañado. De hecho, lo único que se había confirmado que Elko había hecho era llevarse bien con el monje gálico y transmitir a Alfonso la información que el monje gálico le había dado. Es decir, según lo revelado, todo lo que el señor Elko había hecho había sido sufrido pasivamente, y no había hecho nada activamente por sí mismo. Sin embargo, la acusación de Rafael fue diferente. Si fuiste engañado por los gálicos, está bien, pero ¿por qué no le entregaste a Alfonso la carta que te di? Los rostros de Ariadne y Alfonso se endurecieron. Al mismo tiempo, el rostro del señor Elko se puso lívido. Al escuchar esas palabras, intentó salir corriendo de inmediato. «Atrápenlo». Alguien gritó sin que nadie lo dijera. Los caballeros del príncipe, liderados por el señor Manfredi, se abalanzaron sobre él. Detenerlo fue fácil. El señor Elko no tenía equilibrio en ambos lados de su cuerpo, y tuvo que levantarse y correr desde una posición boca abajo. Los caballeros, para quienes era suficiente perseguirlo de pie, fácilmente lo sujetaron. El señor Elko, sin poder dar ni 2 pasos correctamente, fue inmovilizado en el suelo como un insecto, con ambas piernas y su único brazo restante sujetos por media docena de caballeros. Mirando al señor Elko aplastado en el suelo del despacho, Rafael dijo con altivez. Aunque no lo sé con certeza, esa carta probablemente contenía el origen de los lingotes de oro. Había demasiada gente reunida en el despacho, por lo que las palabras elegidas fueron para transmitir la información con el menor detalle posible. Ariadne, tan pronto como escuchó las palabras vagas de Rafael, entendió por qué había elegido esa formulación. Rafael incluso le preguntó a Ariadne, que estaba a su lado. «Tengo razón, condesa de Mare». Ella asintió lentamente. «Tiene razón, marqués Valdesar. La carta que envié detallaba el origen de los lingotes de oro y por qué se eligió ese método de entrega». Rafael miró fijamente a Elko sin mostrar alegría por haber acertado en su suposición. «Lo pensé y solo quedabas tú». En este punto, la misma pregunta surgió en la mente de todos. Alfonso preguntó en nombre de todos. «¿Por qué diablos me cegaste para ayudar al reino gálico?»